Estudio tras estudio revela una acusada desarticulación ciudadana cuyo rasgo cardinal es la desconfianza. Así lo indica el informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, realizado conjuntamente por el IFE, el Instituto Nacional Electoral más bien, y el Colegio de México el año pasado. Y así también lo muestra la más reciente encuesta sobre el tema, en este caso el periódico Reforma, realizada a principios del mes. Como se observa en la tabla que aparece a continuación, la confianza en instituciones claves es bajísima. Únicamente la Iglesia y el Ejército mantienen niveles de aprobación de más del 50%. El resto obtuvo porcentajes muy bajos. Más del 70% de los encuestados tienen poca o nada confianza en el gobierno, la Suprema Corte, la policía y los partidos políticos. Pero más preocupante es la tendencia. De acuerdo con esta misma encuesta, los mexicanos pierden confianza en las instituciones a paso firme. De abril de 2013 a la fecha, la confianza en todas las instituciones ha disminuido y en algunos casos de manera significativa. Por ejemplo, hace poco, más de 2 años, el 51% de las personas confiaba poco o nada en el gobierno, pero hoy ese porcentaje es del 72%. Y para los partidos la desconfianza aumentó del 71 al 82%. Y la desconfianza no solo es hacia las instituciones públicas, también la desconfianza de la ciudadanía es hacia sí misma, desconfianza del otro y de los otros. En suma, tenemos una vez más una acusada desarticulación ciudadana cuyo rasgo cardinal es la desconfianza, Javier. Para mí es un tema central, y creo que hay tres preguntas obvias, temas obvios. Primero, una pregunta sobre los costos, o sea, ¿por qué importa? ¿Cuál es el impacto de esta desconfianza? Segundo, ¿qué la explica? Y tercero, ¿cómo resolverla? Yo voy a empezar con los primeros dos, breves comentarios sobre los primeros dos, porque creo que la solución pasa sobre un tema que ojalá en algún momento, algún lunes discutamos, que es la agenda ciudadana, de la que habla Jorge en su más reciente artículo en Nexos. Los costos son dos grandes costos. Primero, un costo básicamente económico, que son costos de transacción, como ha argumentado Fukuyama, una sociedad de baja confianza eleva los costos de transacción. Sí. Entre menos confianza, más contratos, más gruesos los contratos, más necesario tener abogados que lo revisen, más necesario tener a alguien que vigile que se apliquen, más litigio, más crimen, más violencia, más crimen organizado. Entre más desconfianza, más elevados los costos de transacción. Entre más desconfianza, menos profesionales las empresas, porque si no puedes depender de la ley, dependes de tu familia, y un negocio familiar, por lo general, aquí tenemos uno que otro grandote, pero por lo general se mantienen más chiquitos. Y el otro gran costo es un costo de gobernabilidad. Un gobierno eficaz, que da resultados, que es confiable, depende precisamente de una confianza ciudadana y genera esa confianza ciudadana. Y depende de ella, ¿no? Entonces, esa gobernabilidad se vuelve mucho más complicado gobernar una sociedad desconfiada que una sociedad que confía en ti. Y tenemos un ejemplo muy claro en la educación, de la que hablábamos en el segmento anterior. Lo que ha sucedido en los últimos 3 años se ha generado una enorme desconfianza entre los 3 principales actores. Los maestros ya no confían en el Estado ya no confía en los maestros y en los sindicatos, la familia ya no confía ni en la autoridad ni en los... Una enorme desconfianza se ha generado entre los 3 principales actores, cuando lo que se necesita es darle la mayor autonomía posible al maestro y a las escuelas, pero esa autonomía se vuelve muy complicada a dar si todo el mundo desconfía en todo el mundo. Otro ejemplo son los impuestos. La gente no paga impuestos. Bueno, Leo, ¿no? Yo sí pago impuestos. O sea, Estados Unidos... Pero te quejas mucho. Te quejas. Pero, bueno, claro que me quejo. Pero esa es la diferencia. No tienes confianza en lo... Sí. Pues sí, si se gastan más mis impuestos. Nada más es cosa claro, de, tú porque es sí cosa, confías de que se están... Sí, no, rapidísimo. ¿Viste? Pero así, no, pero no digan que no pago impuestos. Sí pago impuestos. Lo que me da coraje es que se los gastan mal, pero bueno. Sí, está bien. Eso yo sí desconfío. En Estados Unidos se quejan tanto como Leo o más, pero todos pagan. Todos pagan. Es un tema en parte, no solamente, en parte de confianza. Ahí lo dejo y si quieres entramos a explicaciones. ¿Quién quiere entrar, señores? A ver. Yo creo que en primer lugar hay un problema aquí en cuanto a orígenes de la debilidad de la sociedad civil mexicana. Eso es. Que entonces, ahora, ¿esa es la causa o es el efecto? Las dos cosas, se van alimentando una a otra. O sea, este es un país de Estado fuerte, incluso en términos relativos en el siglo XIX, que no era un Estado como Dios manda, era más fuerte que una sociedad
civil menos organizada que lo que Dios mandaba. Y ya a partir del porfiriato ya ni se diga. Es decir, el caos en el país de la independencia al porfiriato, bueno, todavía podías argumentar que el Estado era tan débil como la sociedad. Bueno, y la Iglesia tenía un papel importante. Pero a partir de ahí se acaba. O sea, lo único que ha habido en este país desde 1876 hasta la fecha es un estadotote fuertote y una sociedad civil débil, mal organizada, mal financiada. Pero un Estado que se ha venido debilitando también. Más débil que antes, sí, pero, sí. De acuerdo, pero también las circunstancias internacionales han cambiado. La sociedad civil mexicana hoy es más fuerte y más organizada que hace 20 años, que hace 50 años, pero sigue siendo muchísimo más débil que la brasileña, la chilena, la colombiana, ya sin hablar de la austriaca, la alemana o la francesa. O sea, hablemos simplemente de países de PIB per cápita parecidos. Entonces, a mí me parece pero que eso es lo que Linz decía, precisamente era Juan Linz, una de las características del régimen autoritario, era no tener una sociedad civil tan fuerte, ¿no? O sea, entonces, iba junto con pegado, digamos, ¿no? Cuando tienes esa situación, esa sociedad civil es incapaz de exigirle al Estado transparencia, rendición de cuentas, mejores prácticas, todo eso. Y al no poder exigirlo, al no tener cómo exigírselo, su única salvación, su único remedio es desconfiar. Yo desconfío. Bueno, pero ¿por qué no le exiges que gasten bien tus impuestos? Pues no le exijo porque me da flojera, porque no estoy organizado, porque no sé bien, porque bla, 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 bla. Entonces, ¿qué haces? Pues desconfío. Si puedo, no pago. Y si tengo que pagar, desconfío. Y así te sigues en todo, porque no hay cómo exigir esto. Y a mí me parece ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí empieza ahora lo de la agenda ciudadana, pero la verdad es que ahí tenemos un tema central. Sí. A ver, Héctor. Bueno, yo traje este libro, para que lo vean, que es el libro del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, y está hecho por el entonces IFE, patrocinado por el entonces IFE y realizado por investigadores del Colegio de México bajo la coordinación de María Fernanda Somuano. Sí, muy buena. Bueno, y lo que es fascinante y muy preocupante es esto que tú planteaste ahí. El tema, sin confianza no se puede vivir en general. Toda tu comportamiento diario, si tú lo revisas un poquito, es un acto de confianza. Y obviamente sin confianza no se puede construir una relación social, política, interesante, ya no digamos fuerte, sino simplemente que responda a las necesidades elementales de los ciudadanos. Y sin confianza, pues no se puede constituir en el fondo una comunidad política digna de tal nombre. Si la desconfianza priva de todas las relaciones, en las personales, en las sociales y en las políticas, pues lo que tienes es una sociedad en estado de desconstrucción anímica, cultural, moral, política, ¿no? Y bueno, sí que estemos en ese camino, la verdad es que los datos de la desconfianza mexicana hacia el Estado y sus distintas representaciones, y en particular hacia los temas de procuración de justicia, de la policía. Pero sobre todo, creo que más preocupante es el tema de la desconfianza de las relaciones entre ciudadanos. Sí, claro. Entonces, por un lado, hay una desconfianza absoluta hacia arriba, y por otro lado, hay una desconfianza horizontal también que te impide crear eso que decía Jorge, redes sociales que te permitan, por cierto, exigirle a ese Estado del que desconfías, redes de pagadores de impuestos inconformes con la manera como se gasta. ¿No? Bueno, hay muchos. Están unidos. Leo podría encabezar. Están unidos. Redes de consumidores que sienten que saben que les cobran de más. Media población de México. ¿Hay algo que los vincule? No hay ese principio de confianza que te permite establecer una sociedad civil fuerte. Nada más fíjense estos datos que da este estudio. La desvinculación de los mexicanos entre sí se comprueba por la bajísima pertenencia a asociaciones.
solo 46% de mexicanos, 46% de mexicanos reporta nunca haber formado parte de una asociación de ningún tipo. Ni del club de fútbol. Ni del club de fútbol. Puro Groucho Marx. Ahora, fíjate esta situación de desamparo frente a las instituciones. 2/3, 66%, no disponen o creen no disponer de ninguna relación que constituya un contacto de intermediación para acceder a la justicia, al gobierno o a recursos políticos comunitarios. Se sienten completamente aislados respecto de gestiones que podrían o deberían hacer ante instancias de la autoridad. No sienten que alguien, un pariente, un amigo, un conocido, les pueda servir como intermediario. Entonces tienes al mismo tiempo la desarticulación y el desamparo en la manera como te relacionas con los demás y cómo tú y los demás se relacionan con las instancias con las cuales, por otra parte, no puedes no dejar de relacionarte porque son la autoridad y ahí están. Entonces, esta doble desconfianza es muy penetrante en darte una sociedad que está al mismo tiempo irritada, está desconfiada, pero sobre todo está profundamente desorganizada porque no cree en los demás. Y yo quisiera aquí sacar el famosísimo libro de Robert Putnam. Claro, ¿no? El de Bowling. No, el de antes. En Italia, la democracia. Sí, Italia. ¿no? La democracia. Aquí es muy interesante el argumento porque, exacto, o no sé dónde. lo que dice es por qué las diferencias entre el norte de Italia tan próspero y el sur de Italia tan retrasado económicamente, y lo que encuentra es que en el norte hay más redes de ciudadanos. Hay más clubes de fútbol, hay más hay clubes de catadores de vino, hay gente que clubes de cine, etcétera. Eso genera redes de confianza que hacen que bajen los costos de transacción y que por lo tanto eso lleva a un mayor crecimiento económico, cosa que no ocurre en el sur de Italia, ¿no? Yo diría ocurre algo peor. Porque parte del resultado de no poder confiar en el otro ni confiar en el Estado provoca que hagas una de dos cosas. Confías en familia-clan o en crimen organizado. Sí. Michoacán, los templarios, la mafia en Sicilia. O sea, si alguien te empieza a ofrecer solucionar conflictos, aunque sea fuera de la ley, optas por ellos, o optas por resolverlos tú. Y si vemos nosotros, en México, el clan, la camarilla, las tribus, en la política nada más. Por cierto, otro gran estudio de Italia, el de Gambetta, por qué la mafia se dio en Sicilia. Y resulta que como en Sicilia no llegaba el gobierno italiano, pues la gente se tuvo que basar en la mafia para hacer sus transacciones. Ahora fíjate. Otra vez, como tú dices, si no hay Estado, si no hay estas relaciones de confianza, si yo no confío en quien le estoy vendiendo una vaca, que él pone ese ejemplo, pues tengo que llamar a un tercero para que se haya confianza. Y ese tercero es la mafia. Sí. Es la mafia, que es muy útil en esos casos, ¿no? O la familia. Confías en la familia. Sí. Para sociedades como la mexicana, como la brasileña, me recuerdo de lo que nos decía Mangabeira, lo que solía decir Mangabeira, un gran amigo de Jorge, un tipo, un hombre raro y genial brasileño. Profesor de Harvard. ¿No? Homo raro y genial brasileño, profesor de Harvard. Decía, no, si aquí nada de que hay que disminuir el Estado y desmontarlo. Nosotros, las sociedades que no tenemos riqueza, que no generamos realidades horizontales, nosotros necesitamos del Estado. Nosotros necesitamos estar organizados frente al Estado, pero frente al Estado porque es el Estado nuestro camino a una enorme cantidad de cosas que no vamos a obtener con nuestra propia organización. Pero ¿y eso qué significa? Aquí el problema es que, voy a decir algo muy poco políticamente correcto, es que aquí había un Estado contra el cual tú te podías organizar, en la lógica de Mangabeira. Te organizabas como campesino, te organizabas como obrero, te organizabas como empresario contra un Estado que no era muy fuerte, pero era suficiente para ser el actor más fuerte de los que había en la comunidad, ¿no? Entonces, la democracia se llevó a ese Estado. Sí. Lo fragmentó, lo pulverizó. Y por tanto, hay gente que le sigue echando la culpa al presidencialismo priista de las conductas del gobierno federal actual, pero no tiene nada que ver, sino que
es inútil que tú seas capaz de organizarte bien y hacerle una presión fuerte al gobierno federal, porque probablemente no va a tener capacidad de darte lo que pides. No, a ver, un ejemplo para terminar de lo que decía Javier de gobernabilidad, algo que está sucediendo ahorita y que sucedió hace un año casi con Ayotzinapa. El Estado no le entró al toro desde el primer día. Sí. No quiso decir lo que se sabía desde el primer día, que ponía en duda, digamos, la nobleza, el altruismo y la pureza de los 43 muchachos que desaparecieron. Y desde entonces ha venido remando el Estado y va a remar más ahorita que se publica el informe del grupo de expertos de la Comisión Interamericana, va a seguir remando contracorriente y nunca lo pudo remontar. ¿Ok? Ya pasó. ¿Qué es lo que está sucediendo con los 5 muertos asesinados de la colonia Narvarte? Exactamente lo mismo. No entró el Estado al quite desde el primer día diciendo, a ver, esto ya lo sabemos. A las 24 horas, 36 horas se sabía muchísimo. No entró el Estado federal con el cuento de que mejor le echen la culpa a Duarte, que Mancera, que que lo hizo todo. Muy bien, perfecto. Ahora tiene una campaña internacional gigantesca, casi tamaño Ayotzinapa, echándole la culpa a Peña. Y donde ya no va a poder Peña, ni el gobierno federal, ni nadie, empezar a decirnos lo que ya empieza a saberse. No lo van a poder decir, porque los van a linchar si lo dicen. La desconfianza los acabó al gobierno federal en los 2 casos. Bueno, pues ahora van a tener que lidiar con Salman Rushdie. Ahora este gobierno es el responsable, lo que ahí está en la carta, de los asesinatos a periodistas impunes que ha habido desde el año 2000, porque así es la cuenta. Desde 2000. Y es una cuenta muy larga, y no quiero disminuirle lo más mínimo. Solo digo que si haces la cuenta de los viene muertos impunemente, de las mujeres muertas impunemente, de los abogados muertos impunemente desde el año 2000, te van a salir unas listas enormes de cada género, pero no vas a poder decir que era contra esa específica parte de la población, como estamos un poco diciendo aquí con los periodistas, como si hubiese una persecución especial y una impunidad especial en el caso de periodistas. Lamentablemente no, lamentablemente la impunidad es más pareja y es para todos los grupos, no solo para los periodistas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de este tema en el siguiente segmento. Yo nada más quisiera acotar que el tema de Ayotzinapa, de Iguala, me parece que es un punto muy interesante para ver por qué hay desconfianza en el país. A ver, estos eran 43 muchachos, chavos que estudiaban en la normal de Ayotzinapa, por así decirlo, que confiaron en sus líderes, que los llevaron, ¿no?, en un autobús a Iguala a protestar. Y que resulta que por órdenes del presidente municipal los detiene la policía del estado de Iguala y los desaparecen. Bueno, un chavo de 19, 20 años en Guerrero, ¿en quién puede confiar? A ver, dime tú, ¿en quién puede confiar? ¿No? ¿En las autoridades? ¿En sus líderes escolares? ¿En su familia? ¿En quién puedes confiar? No, pues sin duda en su familia y en su camarilla. El refugio ha sido ese. Sí. Se toparon con un Estado vinculado al crimen organizado. Pero también un grupo que los manda. A ver, la responsabilidad que tienen aquí los que los mandaron a Iguala, ¿no hay cierta responsabilidad? Obviamente. De eso se ha hablado, ¿eh? Obviamente. Pero de eso se ha hablado poco, ¿no? ¿Pero qué hacían allá en Iguala? El director de la normal. Pues sí. Sí, pero ya no se puede contra eso. Ese es un caso cerrado. Ya, el director era un director íntegro, honesto, que velaba por los mejores intereses de sus estudiantes y que quiso mandarlos no a protestar, porque era legítima la protesta, y a votear también para poder llegar 2 semanas después, al 2 de octubre, que es importantísimo conmemorarlo cada año. Un chavo de 19 años ya se fregó la cosa de Guerrero que va a estudiar a la normal de Ayotzinapa para salir adelante en la vida, que él confía en sus autoridades escolares, lo mandan a Iguala a protestar, ¿no? De repente viene la policía, los detienen, pues confían que la policía no lo van a desaparecer, ¿no? Y los desaparecen.
No, el refugio es lo que dice, el refugio de este proceso es lo que dice Sí. Javier. Nosotros publicamos una gran encuesta, la última larga encuesta que hizo nuestro amigo Manuel Rodríguez Bo sobre las actitudes cívicas de los mexicanos, y nos salió un perfil sistemático que llamamos el de un liberal salvaje, porque es un personaje que no confía más que en él, en su familia. Sí. Y algunas cositas fuera de la familia, Su clan. pero básicamente el clan, Su la tribu. pandilla, la tribu, los parientes no tan cercanos. O sea, es un ciudadano que vive en una especie de mónada que está constituido por él, por su familia, por su escuela, ni siquiera eso, sino por los líderes de la escuela, y ahí empieza y termina su mundo. Pues sí. Ahora, nada más para regresar al tema del Estado y de organizarte frente al Estado. Tiene que ser un Estado en particular y un tipo de organización el que se busca. En el pasado hubo un cierto Estado y una cierta organización, pero no era un Estado autónomo, capaz, meritocrático, etcétera, y la organización era una organización corporativa, etcétera. Entonces lo que teníamos era algo clientelar y corrupto. El chiste es cómo se logra saltar de esa organización que tenía Estados Unidos en el 19 y hasta principios del 20. Le dieron la vuelta. O sea, ellos tenían un gobierno profundamente corrupto y clientelar, pero profundamente corrupto y le dieron la vuelta. Inglaterra también, por cierto. Y el reto que tenemos es pasar de algo así, descompuesto como resultado de la transición, Más pulverizado. como resultado de la transición al otro, ¿no? Y no es nada fácil. Bueno, vamos a hacer una pausa y si les parece, vamos a precisamente analizar, debatir este multihomicidio en la colonia Narvarte y las consecuencias que ha tenido. Una carta muy importante del Club Penn, un editorial duro del New York Times, en fin, regresamos en un momento más.